Buenos días a todos y muchísimas gracias una vez más por participar en esta jornada que forma parte del ciclo de tips de apoyo a la internacionalización de las empresas, organizado por la Cámara de Almería en el marco del Plan Internacional de Promoción y financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En esta ocasión, la temática que vamos a tratar está relacionada con la gestión de los contratos en el ámbito de la empresa internacional. Como se trata de un tema muy denso y muy amplio, nos vamos a enfocar únicamente en los contratos de distribución internacional. Para ello, hoy tenemos con nosotros a un experto en esta materia, al que vamos a dar paso para que pueda presentarse y empezar con su intervención. El mismo será Manuel Ignacio Herrero. Nosotros vamos a estar atentos al chat, donde pueden trasladar cualquier consulta, y les recordamos que la próxima jornada, como pueden ver en pantalla, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. La duración de la jornada será aproximadamente de 1 hora. Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues nada, buenos días, buenas tardes ya, son las 12. Gracias por la invitación a hablar sobre este tema tan interesante y tan actualidad y tan necesario probablemente para la internalización de la empresa. Mi nombre, como ya sabéis, es Manuel Ignacio Herrero de Gaña, soy abogado, me dedico profesionalmente a estos temas y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta al final de esta ponencia o incluso más tarde, si ustedes lo desean. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. De acuerdo, yo creo que se ve bien, ¿verdad, Charo? Sí, perfecto. Estupendo. Pues nada, vamos a comenzar. Decía Charo que el tema de hoy iba a ser principalmente la distribución. En cuanto a distribución, me he tomado la licencia de modificar la ponencia para hablar finalmente, que lo haremos, del contrato de distribución, pero desde la presentación de un contrato muy útil para exponer la distribución, porque está muy relacionado con la misma, que es el contrato de agencia comercial. Yo creo que explicar la distribución a través de la agencia es una forma muy útil para captar todos los matices de la distribución. Por lo tanto, a modo de introducción o de complemento, vamos a tratar efectivamente, en primer lugar, del contrato de agencia comercial. Bueno, el contrato de agencia comercial es aquel contrato por el cual el agente, la persona a la que vamos a llamar agente, promueve actos u operaciones de comercio por cuenta del principal, a cambio de una remuneración, normalmente va a ser una comisión, y de una forma continuada y estable. Bueno, quédense por favor con este dato. O sea, el agente ni compra ni vende producto. Lo que hace es intermediar para que sea su principal el que venda su producto en la zona determinada por el contrato de agencia. Es decir, el agente no tiene que tener en su cuenta el dinero necesario para comprar el producto, porque no lo va a comprar. Ni tampoco va a tener los flujos de caja derivados de la venta. Simplemente va a poner en contacto a comprador y vendedor. El contrato de agencia es un contrato, por lo tanto, de colaboración. Están colaborando la gente del principal, pero de colaboración dirigida ¿a qué? Dirigida a la intermediación. O sea, la gente va a ser, como si dijéramos, una especie de un comisionista que va a cobrar una comisión por operación concluida. Estamos hablando de dos empresarios independientes. El agente no es un empleado del empresario, es un empresario independiente. Y una nota súper importante del contrato de agencia, que también nos vamos a encontrar en la distribución, es que la finalidad última o el efecto último de este contrato es que el principal aumenta y mejora su fondo de comercio en la zona del contrato
gracias a la labor de intermediación de la gente. Reflexionemos un momento sobre esto. ¿Qué estamos diciendo en realidad? Estamos diciendo que, o cuál es la utilidad de este contrato. La utilidad de este contrato radica en que a mí, empresario español de Almería, la figura del agente comercial internacional me va a permitir penetrar en un mercado extranjero con un coste y con un riesgo sumamente reducidos. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es una persona en un mercado de destino, que vamos a imaginarnos que por ejemplo es Alemania o Países Bajos, y en vez de montar en ese país una delegación o tener un distribuidor o tener a un viajante o tener empleados, etcétera, lo que voy a tener es a una persona física o jurídica que me va a presentar operaciones para que yo cómodamente en mi oficina de Almería las estudie y las apruebe o las rechace, según me convengan o no. Esto ya de entrada es una gran ventaja, pero es que además el agente normalmente va a ser una persona, si lo hemos seleccionado bien, si lo hemos seleccionado correctamente, que va a tener capacidad de que nuestro producto penetre en ese mercado de destino, es decir, nos va a dar presencia de mercado en el mercado de destino a un coste, como digo, y con un riesgo perfectamente previsibles en el contrato. Súper importante esto que viene a continuación. El contrato de agencia es un contrato típico. ¿Qué significa un contrato típico? Que ¿cuándo es típico un contrato? Un contrato es típico cuando está regulado legalmente. Tenemos una ley del contrato de agencia en España, es la ley 12 del 92, del 27 de mayo, y a nivel comunitario tenemos una directiva, que es la que les pongo ahí, 86-653, de 18 de diciembre del 86, relativa a la coordinación de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. Supongo que conocemos todos lo que es una directiva, no obstante lo explico brevemente. La directiva es un instrumento legislativo comunitario cuyos sujetos obligados son los Estados miembros. Es decir, la Unión Europea dice, voy a armonizar las legislaciones de los diferentes Estados miembros de una manera determinada que voy a hacer constar en la directiva. Por lo tanto, los sujetos de derecho privado, los empresarios, no vienen obligados por la directiva directamente. Los empresarios vienen obligados por la legislación que transpone la directiva. En nuestro caso, la Ley 1292. La Ley 1292 es la legislación española que transpone la directiva, la implementa, la adapta al ordenamiento jurídico nacional español. Esto es muy importante entenderlo bien, porque en un contrato de agencia internacional evidentemente es muy bueno conocer nuestra ley de agencia, pero también tenemos que saber que cuando el Estado del territorio contractual, del territorio que le vamos a dar a la gente para que lleve a cabo su labor, cuando es un Estado miembro de la Unión Europea, tenemos que saber que ese Estado miembro deberá tener una legislación como la nuestra de implementación de la directiva. Es decir, lo que tendremos que hacer es conocer la directiva y, punto 1 y punto 2, saber cuándo y cómo ha implementado el Estado miembro del territorio contractual que le demos a la gente la directiva. Porque la directiva en muchos supuestos da horquillas, te dice hasta un máximo de tanto tiempo, tanto dinero, o con un mínimo de, te da márgenes, y no todos los estados transponen la directiva de igual manera. Es decir, nos vamos a encontrar diferencias mínimas,
pero y diferencias previsibles porque estarán previstas en el marco de transposición de la directiva, pero diferencias al fin y al cabo que tenemos que conocer. Otra cosa muy importante del contrato de agencia es que la ley del contrato de agencia, nuestra ley 1292, en transposición de la directiva, tiene algunos artículos, algunos preceptos que son de los que se llaman de derecho imperativo. ¿Qué es el derecho imperativo? El derecho imperativo es un conjunto de normas que las partes de un contrato no pueden modificar. No pueden disponer sobre las mismas, salvo que la propia norma imperativa lo permita con un cierto margen. ¿Vale? Es decir, si la norma imperativa dice, por ejemplo, en el contrato, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de normativa imperativa en el ámbito de la agencia. Pero lo que les quiero decir, esto es súper importante, es que tenemos que tener claro que como estamos hablando de un contrato legalmente regulado por normativa imperativa, va a haber determinados aspectos que van a quedar fuera de la libertad de pactos a la que estamos acostumbrados en el régimen de contratación mercantil. Va a haber cosas sobre las cuales no vamos a poder pactar nada diferente de lo que nos dice la ley. Y si lo hacemos, tenemos que saber que estamos pactando una estipulación nula de pleno derecho que no va a ser tenida en cuenta por los tribunales en ningún caso. El contrato de agencia, quizá la estipulación de derecho imperativo más conocida y más importante sea la indemnización por clientela. Es el artículo 28 que se ha transcrito aquí en la pantalla. Bueno, según este artículo, cuando se extinga, es decir, cuando termine, cuando finalice un contrato de agencia, el agente va a tener un derecho de indemnización por cliente. Acuérdense de que habíamos dicho que al final, que el contrato de agencia tiene por finalidad o por efecto que el principal aumenta o mejora su fondo de comercio en una determinada zona. Y es lógico. O sea, si yo soy el agente en España de una marca alemana que no tiene la menor presencia de mercado en España, yo voy a empezar a conseguir clientes para esta empresa alemana y voy a generar en España un fondo de comercio. Un fondo de comercio, voy a conseguir que su marca, que su producto penetre en el mercado español, se implante en el mercado español, si soy un agente de éxito. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que, hay una cosa muy importante que hay que saber, que es que los agentes mueren, a mí me gusta, suelo decir que los agentes mueren de éxito. ¿Por qué? Porque los agentes realmente, en mi experiencia, ven comprometida su posición en algunos casos cuando logran verdaderamente implantar el producto del principal en el mercado de destino. En ese momento el principal comienza a plantearse otras opciones, comienza a decir, oye, pues yo creo que ya llega el momento de tener una delegación o constituir una sociedad o tener personal propio en ese mercado de destino, porque todo el esfuerzo económico, de marketing, de captación de clientes y tal, ya está hecho. Con lo cual, quizás ahora sea el momento de dar el salto y de afianzarme, estableciéndome de una forma más presencial en el territorio de destino y, por lo tanto, prescindiendo de la gente. Bueno, pues para evitar esta tendencia a qué podría llevar a que la gente siempre hiciera unos esfuerzos, digamos, comedidos para mantenerse siempre en un ámbito donde siguiera siendo necesario
para la actividad del principal, es decir, con un cierto miedo a realmente tener un éxito rotundo de penetración de la marca en el mercado. Con lo cual, bueno, que se consideró a nivel comunitario y se ha transpuesto a las normativas nacionales, se consideró necesario y se consideró no negociable por las partes, establecer que en determinados casos que vamos a ver ahora, el agente tenga derecho a ser indemnizado por la clientela que haya aportado verdaderamente al empresario o al principal y que se quede con ella el principal empresario una vez terminado el contrato. Vamos a ver las condiciones que tiene esto. Cuando se extinga el contrato de agencia, es decir, cuando termine, el agente que haga primero, que hubiese aportado nuevos clientes al empresario. Eso es el supuesto primero, ¿vale? Yo, agente, puedo probar que los clientes A, B, C, D, E y F los he traído yo al fondo de comercio del empresario. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es o que haya incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, porque perfectamente puede suceder que aquel principal mío, ¿no?, del que hablábamos, el que yo era agente comercial en España, en el ejemplo que habíamos puesto al principio, ya tuviese clientes en España, ya hubiese cerrado algunas operaciones en España. O sea, esta persona podría haber elegido España como lugar para llevar a cabo, para penetrar en el mercado, precisamente por alguna operación esporádica, por ejemplo, y me lo dijera al principio del contrato, me dijera, mira, yo ya he colocado mi producto me lo invento todo, en Mercadona, en una campaña que hicimos hace 3 años. Pero vamos, lo que deberías hacer a gente es ir a Mercadona y aquella experiencia piloto que tuvimos, intentar mejorarla. Entonces yo cojo, me voy a Mercadona, ya tengo la introducción hecha por mi empresario, que ya se conocen, pero realmente las ventas en Mercadona pues, son muy pequeñas. A lo mejor llego yo y con mis conocimientos del mercado, porque conozco gente allí, etcétera, por lo que sea, consigo que Mercadona pase de comprar 100 a comprar 30.000. ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando, ojo, sensiblemente las operaciones de la clientela preexistente. O sea, lo que este artículo quiere favorecer es que la gente aporte clientes nuevos o incremente sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente. Bueno, pues el agente que haga estas dos cosas o alguna de estas dos cosas tendrá derecho a una indemnización a la finalización del contrato siempre que esos clientes se queden con el principal. O sea, esa actividad anterior puede continuar, es susceptible de seguir pudiendo continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario. Y además, si resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación y condición, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un derecho automático, es un derecho que va a haber que litigar. ¿Vale? Es decir, el empresario siempre podrá decir, vale, has aportado nuevos clientes o has incrementado las operaciones con la clientela persistente, pero no tienes derecho a indemnización, aunque me vaya a quedar con esos clientes, porque no resulta equitativamente procedente. No resulta equitativamente procedente. ¿Por qué? Pues porque... Bueno, es decir, ahí tenemos el pleito, los abogados. Por ejemplo, un tema muy típico es decir, oye, porque es que a la reunión con Mercadona, por ejemplo, te acompañé yo. O sea, vine yo desde Alemania 20 veces contigo y al final fui yo prácticamente el que consiguió el contrato o por cualquier otra cuestión. ¿Vale? Es decir, este es un derecho que no se puede negociar, pero como vemos está delimitado de una forma un poco abierta. Bueno, para que entendamos mejor la naturaleza de este derecho de la gente, tenemos el artículo, el punto 2 del artículo 28, que lo he dejado, normalmente lo suprimo, pero últimamente me gusta dejarlo en estas ponencias, para que veamos su importancia, ¿no?, y su alcance. Es decir,
Fíjense, el derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente. Es decir, si el agente muere, y esa, lógicamente, va a ser la razón de la extinción del contrato, aún así, sus herederos van a tener, no aún así, no, por eso mismo, sus herederos van a tener derecho a plantear esta acción de indemnización de cliente. Es decir, lo que se... ¿Por qué? Porque el empresario se va a quedar con esa clientela, con ese esfuerzo que ha realizado el agente, con el fruto de ese esfuerzo que ha realizado el agente, y no tiene sentido desde un punto de vista de la equidad y de la justicia y de la promoción de actos de comercio, que es de lo que se trata, que eso deje de ser remunerable a futuro por razón de la mera extinción del contrato. Y hay un límite en derecho español cuantitativo que nos lo da el artículo 28.3, que dice que la indemnización no podrá exceder nunca, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante el periodo de duración de contrato si este fuese inferior. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. Si el agente lleva 20 años con nosotros, o si nosotros somos los agentes, llevamos 20 años para la empresa, trabajando como agentes para la empresa alemana a la que me he referido antes, tenemos que tomar los 5 años previos al de la extinción del contrato, ¿no? Sumar todas las remuneraciones que haya percibido el agente en ese periodo, dividirlas por 5, tendremos el importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos 5 años. Bueno, pues ese importe medio anual es el tope, es lo máximo que yo voy a poder pedir como agente en caso de terminación contractual. Naturalmente, si el contrato ha tenido una duración inferior a 5 años, pues lo que haremos será hacer la media de los años, de todo el periodo de duración del contrato. Si el contrato ha durado 4 años y medio, o 3 años, o 2 o 1, sacaremos la media tomando en consideración, no podemos tomarla de los últimos 5 años, tomaremos el periodo total de duración del contrato inferior a 5 años. Repito, esto es una cláusula de la cual no se puede escapar, es derecho imperativo. Es muy común, y retornamos al título de la ponencia, es muy común tratar de eludir esta cláusula a la hora de concertar una relación de agencia comercial. Es decir, el empresario tiene terror a esta cláusula normalmente y trata de evitarla. ¿Por qué? Porque el empresario lo que dice es, bueno, yo me estoy metiendo en un contrato de agencia precisamente porque tiene pocos riesgos, pocos costes asociados, pero lo que no quiero es, esto pasa, ser prisionero de la gente porque sé que si me lo quito de encima me va a costar un dineral, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele intentar? Lo que se suele intentar es camuflar el contrato de agencia y presentarlo, redactarlo como si fuera un contrato de otra clase, como si fuera un contrato de comisión, de distribución, en fin, descafeinarlo de alguna manera. Bueno, aquí entra en juego lo que se llama derecho, es un latinajo, me excuso de antemano, que es la teoría de la irrelevancia del nomen iuris. ¿Esto qué significa? Significa que los contratos son lo que son y no son lo que las partes quieren que sea. No depende del título que pongamos en el contrato, sino que dependen del contenido real que tengan. O sea, es muy habitual encontrarse con contratos que pone encabezamiento así en negrita,
contrato de colaboración empresarial para la exportación o una cosa así, ¿no? Tú te fijas y lo que vas a ver es que es una agencia. Es una agencia porque lo que hay es un agente al que a lo mejor se está llamando colaborador que, volvemos a la definición del contrato, está promoviendo actos de comercio por cuenta de un principal a cambio de una comisión de una forma estable. Siempre que pase eso, estaremos ante un contrato de agencia y se estará devengando en cada operación este derecho a la indemnización por clientela, queramos o no queramos. Es una norma imperativa e ineludible. Sorprendentemente, eh, sorprendentemente, te encuentras todavía hoy por hoy con agentes comerciales que desconocen esta norma y que creen que es de derecho dispositivo, es decir, que te dicen, no, si es que yo renuncié a esta norma en el contrato. Bueno, esa renuncia que llevó a cabo el agente no es válida en derecho. O sea, lo que va a prevalecer siempre es el artículo 28. El artículo 28 no se aplica, por cierto. No he traído la cita legal para no abrumarles y porque tenemos muy poco tiempo. No se aplica en caso de que el contrato sea resuelto por incumplimiento grave de la gente. Claro, una gente que, por ejemplo, me está robando dinero, pues no tiene derecho a una indemnización por clientela. Unas recomendaciones basadas en la experiencia para evitar los riesgos típicos habituales del contrato de agencia. Bueno, la primera es la primera yo creo que sería efectivamente poner un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque estamos, por definición, como empresarios, entrando en un país, en una zona en la que no somos expertos, que desconocemos. Y bueno, nuestro criterio de selección de la gente probablemente haya sido pues que nos ha dado esa confianza, la confianza que es una persona que sí que conoce el país y que sí que conoce el sector concreto y que tiene los contactos, etcétera. Pero claro, esto no es mala idea que nos lo demuestren, con un periodo de prueba. 6 meses, de un año, lo que sea. Pero esto es siempre una gran idea. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, vamos a tener un problema, probablemente, posteriormente, si nos queremos quitar encima a la gente. También a la inversa. Es decir, también la gente puede tener un interés muy acusado en poner a prueba a su empresario, por ejemplo, porque note que el empresario luego hay determinadas operaciones que no las acepta porque no quiere, porque no le interesa, no lo que sea, y la gente ve que se ha desgastado o ha llevado a cabo muchas visitas, ha comprometido su palabra y luego se encuentra con que su principal le dice que no, que en esas condiciones no vende. Por ejemplo, aquí es una relación de muchísima, basada en la confianza y en la lealtad entre las partes y por lo tanto, pues bueno, no tiene nada de malo, eso es muy aconsejable iniciarla con un periodo de prueba. Luego, para mí, muy importante también, hacer una asignación realista del territorio de los productos. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado muchas veces, he visto muchas veces cómo a una gente en un territorio nuevo se le da una capacidad de acción geográficamente desorbitada, que la gente no va a poder atender nunca. Y se le da incluso en exclusivo. O sea, yo he visto muchos contratos donde empresas del norte de Europa, del centro de Europa, a un agente español, pues le dan Latinoamérica, así, en general. Claro, este señor que va a estar visitando clientes en Madrid, a lo mejor en Madrid y poco más, en ningún momento va a hacer esa misma labor con esa intensidad. Porque diría yo, pues en Argentina, en México, pues es impensable, es imposible. Pero en el momento inicial de la relación,
el principal, la empresa está ya pues, contenta con haber encontrado a alguien en el mercado de destino y es proclive a tratar de atraerlo prometiéndole cosas de las que luego se arrepiente. Una de ellas es el territorio contractual. O te dicen España y el Mediterráneo, o eso, para toda Alemania. Toda Alemania es un mercado inmenso. No tiene mucho sentido darle a alguien, a una única persona, todo el mercado alemán. Es un poco absurdo y es algo que se hace con enorme frecuencia y que posteriormente da lugar a arrepentimiento. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, un cliente nuestro exportador de bienes destinados a alimentación humana, lo digo así muy en genérico, pues hizo esto precisamente, nombraron a gente para toda Alemania. Esta gente para toda Alemania tenía sus oficinas en Hamburgo y su zona natural de influencia, Hamburgo, Bremen y tal, pues la tenían bien cubierta. Pero rápidamente se vio que toda la parte del sur de Alemania pues estaba completamente desatendida. Y cuando se quiso meter a un agente nuevo, el agente para esa zona, el agente preexistente, dijo, cuidado, que yo tengo la exclusiva también para ese territorio. Ya, pero es que allí no estás haciendo nada. Bueno, lo que tú quieras, pero tú me has dado la exclusiva para el territorio. Y ya tienes el follón montado. Eso también pasa con los productos. O sea, la típica empresa bueno, que a lo mejor vende, tiene una rama, una paleta de productos diversificada, por ejemplo, de alimentación quizás proveniente pues cárnica y vegetal, a lo mejor, pues dice todos mis productos. Y bueno, eso está bien si a la gente está, o sea, esto va a ir en detrimento de a la gente de colocar el producto, porque la gente normalmente sabe de una cosa, de un producto, pero no controla todos los productos. Entonces, yo siempre trataría de ir de menos a más, tanto en productos como en territorio, y no al revés, de más a menos, que es lo que se suele hacer y lo que suele ser una fuente de disgustos posteriormente. Bueno, otra cosa importante es que la gente, en ocasiones, puede tener poderes del principal para firmar. Siempre, 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 porque si no sería gente por cuenta del principal. Bueno, esto es un tema que hay que tener muy controlado para que a la extinción no se devuelvan los poderes, etc. Eso es una cosa que también hemos tenido algún caso sobre este tema. Es un poco peregrino, pero no dejo de ponerlo porque dio lugar a muchos quebraderos de cabeza. Luego es importante incluir una previsión contractual del volumen de operaciones. Es decir, el agente debe saber qué es lo que estamos esperando de él. Oye, quiero poder resolver el contrato si no llegas a este volumen de operaciones. Esto es muy bueno tenerlo pactado, más que nada porque el contrato, en el fondo, lo que es una fuente es un instrumento para la programación de las empresas. Yo quiero poder saber y quiero que la otra parte pueda saber cuáles son mis expectativas. ¿Por qué? Porque eso me va a marcar también pues mi capacidad productiva, logística, etc. Otra recomendación básica es que se haga un seguimiento periódico de los clientes aportados por el agente. ¿Por qué? Pues porque pelearse por este tema cuando se termina el contrato es más complicado que ir sentando las bases día a día. También, desde el punto de vista, es súper importante llevar un registro, un listado de los clientes que aporte el principal. El principal puede aportar clientes en el territorio contractual. El devengo y el cobro de las comisiones, por ejemplo, eso también es súper importante. Es decir, lo más seguro para el empresario es pactar que el agente cobre su comisión una vez haya cobrado el empresario. ¿Esto qué nos va a dar como empresario? Nos va a dar la seguridad de que la gente está vendiendo, está promoviendo operaciones con gente solvente que nos va a pagar. Y bueno, hay una recomendación
que es absolutamente capital, pero es común a todos los contratos internacionales, sobre todo los internacionales que firmamos, nunca sean de lo que sean, que es la de ley aplicable y tribunales competentes. Es decir, nosotros en nuestros contratos tenemos siempre que prever a qué legislación los sometemos. Y tenemos siempre que prever ante qué tribunales los vamos a litigar, en su caso. Es decir, tribunales ordinarios o, si queremos, de arbitrales. ¿Vale? Esto es una previsión que no incluirla en un contrato sale muy caro porque nos añade al pleito en sí una cuestión jurídica que da lugar, que es muy costosa de resolver y que además nos hace bastante impredecible el resultado del pleito. Es decir, un contrato bien hecho es un contrato en el que se pacta cómo y dónde se van a dirimir las disputas que genere. Y saber esto es muy importante, sobre todo en este tipo por ejemplo, en el derecho de agencia, porque, como hemos dicho al principio de la intervención, cada Estado miembro ha implementado la directiva a su manera. Y porque también, por ejemplo, hay muchos países donde el contrato de agencia es atípico. Hay muchos países donde, por ejemplo, no existe el derecho de la pretensión a indemnización por clientela. Con lo cual, bueno, son cosas que no nos deben sorprender cuando tenemos el problema, sino son cosas a las que nos tenemos que anticipar. El contrato es, como decíamos, un instrumento de programación, un instrumento de previsión a todos los niveles y sobre todo a estos. La ley aplicable, por cierto, y los tribunales competentes, en la ley del contrato de agencia española, también es un tema de derecho imperativo. O sea, el agente va a tener derecho a demandar en su domicilio, ponga lo que ponga el contrato, y si su domicilio está en España, la ley aplicable va a ser la ley de agencia española, ponga lo que ponga en el contrato. Y estas mismas previsiones nos podemos encontrar de manera inversa en otras jurisdicciones. Bueno, pues ahora que hemos visto el contrato de agencia, vamos a dedicar la segunda mitad de esta intervención a, por fin, analizar el contrato de distribución mercantil. Bueno, lo primero que hay que decir del contrato de distribución mercantil es que realmente no tiene una forma única, sino todo lo contrario. Hay muchísimas manifestaciones o variantes del contrato de distribución. ¿Cuántas? Pues infinitas, las que queramos. Bueno, ¿y por qué? Porque el contrato de distribución no es un contrato regulado, sino que es un contrato atípico. Es un contrato que se ha diseñado por y para los empresarios, sin intervención del Poder Legislativo. Nadie ha legislado sobre el contrato de distribución. Por lo tanto, los empresarios aquí sois libres de pactar lo que queráis, con varias limitaciones. O limitaciones de varios orígenes. La principal, en el marco del derecho de la distribución mercantil, viene impuesta por el derecho de la competencia. Sobre esto volveremos después. Es un tema hipertécnico que simplemente quiero dejar apuntado, pero es la, diría yo, mayor fuente de quebraderos de cabeza que hay en la distribución mercantil, el derecho de la competencia. Esto ha sido, en fin, eso ha sido un spoiler. Así que vamos a volver al guión. Hemos dicho que hay infinidad, literalmente, de contratos de distribución, pero siempre vamos a ver en todos ellos unas ciertas notas comunes.
que nos van a permitir decir, hombre, pues esto es una distribución. O hay, no me canso de decirlo, infinidad de variantes, las que queramos, las que se nos puedan ocurrir. Bueno, lo importante, yo diría, por centrar un poco el tiro, es que el distribuidor, a diferencia de lo que hacía la gente, compra el producto de su contraparte contractual, de la empresa, del principal que llamábamos el contrato de agencia, se lo compra. ¿Vale? El agente no compraba ni vendía, el agente intermediaba. El distribuidor no, el distribuidor compra y compra para revender en el mercado. ¿Vale? Y compra y revende en nombre propio y por su cuenta y riesgo. Un ejemplo claro de distribución son los concesionarios de coches. Los concesionarios de coches compran vehículos a la marca y los revenden. Es lo que hacen. O sea, el Opel, el Mercedes, el Volkswagen, el Nissan que compramos en un concesionario, se lo estamos comprando al concesionario, no a Nissan, ni a Volkswagen, ni a Audi, no, al concesionario. Nuestra contraparte contractual es el concesionario. Y el concesionario, previamente, ha comprado esos vehículos a la marca. ¿Vale? ¿Dónde está el beneficio del distribuidor o concesionario? En el margen que saque en la reventa. ¿Dónde estaba el beneficio de la gente? En las comisiones que iba sacando. ¿Vale? La primera nota. La primera nota es que el distribuidor es un empresario que compra y que vende. No es una persona que intermedia. Ahora bien, la siguiente nota. Lo hace de manera estable y duradera. O sea, no es una persona que haga esto esporádicamente, ocasionalmente. No. Su trabajo es comprar y vender estos productos concretos determinados en el contrato de distribución. Luego hay una tercera nota que siempre se da de una manera o de otra, que es la de la exclusividad. La exclusividad puede ser una exclusividad de compra, puede ser una exclusividad de venta, puede ser una exclusividad territorial, etc. ¿Qué es una exclusividad de compra? Pues aquella por la cual el distribuidor dice, solo te voy a comprar a ti. Este producto solo te lo voy a comprar a ti. ¿Vale? Yo no voy a ser un concesionario de Nissan, Ford, Volkswagen, BMW y Jaguar. No, solamente voy a comprar vehículos de tu marca. O hay exclusividad de venta. La exclusividad de venta es aquella por la cual el empresario dice, en esta zona solo te voy a vender a ti, nadie más. Son exclusividades territoriales. Es decir, oye, tengo derecho a que no me pongas un concesionario de la misma marca a 100 metros. Lo tienes que poner, me vas a dar un territorio en el cual yo opere de forma exclusiva y excluyente. Bueno, sabiendo esto, en fin, querría añadir quizá que para muchos autores, para mucha jurisprudencia incluso, el contrato de distribución es tan amplio que integra figuras que conocemos como, por ejemplo, la franquicia. La franquicia no deja de ser un contrato de distribución. Para saber hacer un contrato de distribución, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que dominar muy bien el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque va a haber siempre dos compraventas. La que hagamos como distribuidores, vamos a llamarlo la marca, y luego la que hagamos a nuestros clientes finales. ¿Vale? Si la distribución es internacional, tenemos que dominar los principios de la compraventa internacional. De mercaderías, que bueno, esto nos daría 3 o 4 sesiones más. ¿Vale? Tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que tener muy claro, igual que con la agencia, en primer lugar, una previsión contractual de un volumen de operaciones. Y aquí tenemos que tener claras varias cosas. O sea, lo que no puede pasar yo como distribuidor es que de repente me diga la marca que no tiene producto, por ejemplo. Entonces tengo que
poner mucho énfasis en que la marca tenga a mi disposición unos stocks determinados en unas fechas determinadas, ¿vale? Y luego la marca va a querer, a cambio, que yo le garantice unas compras determinadas. Bueno, esto es muy importante tenerlo previsto. Es súper importante también tener previsto adecuar los plazos de pago. O sea, lo que van a intentar los distribuidores siempre es pactar plazos de pago a la marca o al principal o al concedente, se llama de muchas maneras, que sean más largos que mis plazos de cobro en la reventa. ¿Vale? O sea, si yo consigo que Audi, el coche que me vende, se lo tenga que pagar dentro de, no, me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Dentro de 5 meses, pero yo ese mismo coche lo estoy vendiendo a las 2 semanas al contado, bueno, pues he redactado un contrato, negociado un contrato de forma inteligente que me va a permitir evitarme tener que financiar mis compras a la marca, ¿no? Porque las voy a poder sufragar con el precio de venta previamente obtenido. Hay una cosa muy importante en la distribución también, que da muchos problemas, que es la previsión contractual del modo en el que el distribuidor deba presentar el producto para su reventa. O sea, si mi marca es una marca, por ejemplo, de lujo, o es una marca asociada a una serie de intangibles, ¿no? Pues puedo tener interés en que el distribuidor no la venda de cualquier manera, ni en cualquier lugar. A lo mejor no quiero que mi concesionario de Jaguar esté ubicado en un barrio marginal. O no quiero que en el concesionario, además, se venda un producto que no tenga nada que ver, que no sea competencia, pero que no tenga nada que ver. Pues no se me ocurre ahora, yo qué sé, tomates. Pues, miren, no, lo tienes que vender de una manera determinada y de un modo determinado. A lo mejor quiero que sin productos perfumes orientados a un cliente pues que sea mujer de entre 20 y 30 años, por ejemplo. A lo mejor no me interesa que eso se venda en un lugar en fin, donde no frecuentado por este tipo de público, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es conveniente pactarlo en el contrato y se puede pactar en el contrato y se debe pactar en el contrato. Es decir, ¿cómo vas a revender? ¿Vas a revender de una manera que potencie los valores de mi marca que yo quiero proyectar o quieres vender de una manera que solo mira por tu margen de reventa, pero no está mirando por mis intangibles comerciales? Eso es una cosa que hay que prever. Como siempre, asignación realista de territorio y productos. O sea, es muy normal que nos llegue alguien y diga, oye, yo soy tu distribuidor para España y el Magreb. Y bueno, te voy a hacer una primera compra de producto muy importante y es muy fácil decir, oh, estupendo, fenomenal. Bueno, el que haga eso tiene que saber que en algún momento dado mi distribuidor probablemente no sea capaz de atender todo aquello que yo le he regalado en el contrato, en territorio y productos. Todo es muy parecido a la gente. Como siempre, ley aplicable y tribunales competentes, esto no me canso de repetirlo nunca, sale carísimo no hacer una previsión en ese sentido en el contrato y no redactar el contrato teniendo en cuenta los matices que nos dan la ley aplicable previamente prevista en los tribunales. Y luego hay una serie de limitaciones impuestas por el derecho a la competencia. Habíamos dicho al principio que la distribución estaba muy mirada muy de cerca por el derecho de la competencia.
Bueno, aquí, como decía antes, estamos ante un tema hipertécnico que conviene, bueno, estudiar con una gran profundidad y que incluso nos tiene que obligar a matizar lo que decíamos al principio de que el contrato de distribución era un contrato atípico. Bueno, es un contrato atípico porque no existe una ley sobre el contrato de distribución, pero es un contrato regulado desde el punto de vista del derecho de la competencia. Por lo tanto, es un contrato, diríamos, de atipicidad atípica, si se me permite la redundancia, porque lo que decía, porque pese a no tener una regulación expresa, sí que está contemplado por la normativa del derecho de la competencia, que interviene muy directamente en esos aspectos. ¿Por qué es esto? Porque el derecho de la competencia lo que trata es de favorecer al cliente final, en todo caso. Y las redes de distribución son susceptibles de limitar este interés público por la competencia. ¿Cómo? Pues de muchísimas maneras. Todas ellas contempladas en esta regulación de competencia y algunas de ellas sancionadas como infracciones incluso graves. Por ejemplo, no se pueden pactar, esto es un principio categórico, precios mínimos de reventa. O sea, lo que quiere el derecho, lo que quiere la ley, es que, por ejemplo, los concesionarios de vehículos compitan entre sí. ¿Para qué? Pues para el cliente, ustedes y yo, tengamos la posibilidad de, con la certeza, de saber que no hay una concertación de precios. Es decir, que nosotros podemos encontrar el precio mejor del mercado. Si en el mercado hay varios distribuidores que compiten entre sí en precio, pues lógicamente esto me va a permitir a mí comprar por un precio inferior o tener mejor atención postventa o lo que sea. Es decir, lo que interesa es tener un mercado que favorezca la competencia porque se supone que la competencia redunda en el beneficio del cliente, en la calidad del servicio, en el nivel de precios, etc. Entonces, este tipo de pactos de precios mínimos, que se ven mucho todavía, pueden convenir, muchas veces convienen a la marca. La marca dice, oye, volvemos al tema del Jaguar, ¿vale? Mi Jaguar, mi Rolex, no quiero que lo regales, no quiero que lo vendas por debajo de este precio. ¿Por qué? Porque mi marca es una marca de lujo. Mi marca tiene que ser cara, si no pierde valor. Bueno, pues no se puede. ¿Vale? Y luego también, claro, porque para las marcas es muy bueno tener unos precios de referencia en el mercado que le permitan calcular costes, etcétera, y llevar a cabo toda su planificación financiera. Bueno, pues esto está prohibido. Otra prohibición expresa del derecho a la competencia es establecer la prohibición de las ventas pasivas. ¿Qué son las ventas pasivas? Bueno, vamos a ver, los contratos de distribución, como hemos dicho al principio, vienen caracterizados por una nota de exclusividad, que se puede manifestar de múltiples formas, pero que en la mayor parte de las ocasiones tienen un componente territorial. O sea, yo puedo ser el distribuidor de un producto determinado, vamos a poner de unos, yo qué sé, de productos de la huerta de Murcia y Almería en, eh, en el estado de Renania-Westfalia de Alemania, por ejemplo. ¿Vale? Y mi principal, que son estas empresas exportadoras, pueden tener otro distribuidor en el estado de Baviera. Bueno, lo que no me puede prohibir, entonces, el contrato, esa previsión de exclusividad territorial, a mí, distribuidor de los productos en el principal en Renania-Westfalia, me prohíbe, me impide
enviar a un empleado mío o hacer cualquier acto de captación activa de clientes en Baviera o fuera de mi territorio comercial, ¿vale? O sea, si yo soy un agente, al contrario, en Almería, para la provincia de Almería, y mi empresa tiene agentes en todas las delegaciones o lo que sea, en todas las provincias españolas, yo no puedo aprovechar que me voy de veraneo o de viaje a Sevilla y empezar a vender, a tratar de vender el producto de la empresa en Sevilla. Eso lo tengo prohibido, es una venta activa. La venta activa no la puedo realizar más que dentro de la zona geográfica que se me ha asignado contractualmente. ¿Qué sucede? Pues sucede que si yo, para la provincia de Almería, estoy poniendo unos precios determinados que resultan ser más bajos que los que hay en la provincia de Zamora, para ese mismo producto, porque recordemos que los distribuidores pueden competir en precio, es posible que un cliente final ubicado en Zamora pues tenga acceso a esta información y quiera comprarnos el producto en Almería. Porque diga, me sale a cuenta, va a ser más barato, es el mismo producto y es más barato en Almería. ¿Por qué es más barato en Almería? Porque hay prohibición de fijación de precios mínimos y, bueno, estos señores de Almería pues son más competitivos. Bueno, para evitar esto es muy habitual en los contratos de distribución incluir una cláusula de prohibición de ventas pasivas. Es decir, según la cual, si a mí me viene alguien de fuera de mi territorio, a quien yo no conozco, y que me viene, pues porque me viene, porque yo tengo un establecimiento abierto, una página web, un teléfono, ¿vale? Yo le tengo que, contractualmente, tengo obligado a decirle que no le puedo vender el producto y le remito al distribuidor que está en la provincia de su domicilio. O sea, tendría que decir, mire, yo es que esto, vaya usted mejor, hable usted mejor con el delegado de Palencia, de verdad, del teléfono, o con el de Zamora o donde sea, y hable usted con él, ¿vale? Esto normalmente, esto es interesante desde un punto de vista de la eficiencia para el empresario, pero está prohibido por el derecho a la competencia. El derecho a la competencia nos impide limitar las ventas pasivas, la capacidad de las ventas pasivas. Es decir, nos obliga a atender al cliente que viene de fuera del territorio contractual, siempre y cuando no hayamos provocado nosotros este acercamiento. Esto es otra digamos, de los focos del derecho o de las aplicaciones del derecho de la competencia en este ámbito. Por lo tanto, la pregunta de si el contrato de distribución es atípico o es típico debe ser respondida en el sentido de que el contrato es atípico, puesto que no tiene una regulación legal, pero no tiene una propia, pero en cambio es un contrato regulado. Es un contrato regulado en el sentido de que sí que existe normativa que nos prohíbe hacer determinadas cosas que sean lesivas para el derecho de la competencia. Para terminar, me gustaría aprovechar el tiempo que nos quedan, son solo 4 minutos, para contextualizar y poner estas figuras contractuales en el marco de lo que es un proyecto de internacionalización de una empresa. Las empresas, a la hora de internacionalizarse, lo que buscan es, en primer lugar, o lo que deben buscar, es hacerlo asumiendo los menores riesgos posibles y de una forma adaptada a la evolución de la penetración del mercado. Por lo tanto, normalmente
normalmente lo que suele ocurrir, o una evolución natural, suele ser la de, en primer lugar, explorar un mercado a través de operaciones puntuales de compraventa. Es decir, mi empresa en Almería pues puede de repente tener pedidos nuevamente de Noruega y oye, me van entrando cosas en Noruega, voy vendiendo a Noruega, tal, bien, y buen día, se me enciende la bombilla y digo, oye, pues a lo mejor es que yo en Noruega tendría que hacer algo más que simplemente esperar a que me llame alguien de Noruega. Igual tengo ahí una fuente posible de ingresos a través de la exportación de mis productos, igual tengo un mercado interesado en recepcionar mi producto, donde mi producto pueda tener éxito. Bueno, pues ese primer paso se puede dar de varias maneras. Una primera podría ser encontrar a un comisionista, es decir, a alguien que de forma esporádica me pueda promover alguna operación de comercio. De forma esporádica y no continuada en el tiempo. Ese podría ser un primer acercamiento, donde realmente todavía no nos estamos internacionalizando. Yo creo que el primer paso lógico para la internacionalización es el de la figura del agente comercial. Sería localizar a alguien que entendiese el mercado destinatario de mi producto, en este caso me he dicho que era Noruega, que lo entendiese, que lo conociese y que conociese mi producto. O sea, si lo que yo vendo son vegetales de la huerta de Almería y Murcia, pues alguien que me acreditase que tiene esa experiencia y que tiene los contactos en el mercado de destino. Con esta persona, física o jurídica, se podría concluir un contrato de agencia y eso tendría la gran ventaja que hemos visto de limitación de riesgos. Solamente aceptaría las operaciones que quisiera, las que pudiera hacer, y gradualmente mi agente me iría consiguiendo una cuota de penetración en el mercado noruego, que yo no tengo, que yo no puedo organizar desde Almería. La remuneración que percibiría sería bueno, pues por operación concluida, con lo cual no tendría yo un coste fijo, sino un coste variable en función del beneficio. Después de esto, un paso lógico muchas veces es la distribución. A lo mejor el agente ya me lleva a entrar en el mercado de otra manera, con alguien que quiera comprar mi producto para revenderlo de una forma más estable. Bueno, es un siguiente paso. Y muchas veces esta carrera de internacionalización culmina con la apertura de un establecimiento en el mercado de destino. Es decir, lo que me gusta siempre es contextualizar estas figuras contractuales dentro de un plan de internacionalización de la empresa. Yo creo que con esto tenemos material suficiente para dar por concluida la sesión e iniciar el turno de preguntas según tengan ustedes por conveniente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Como hemos indicado al comienzo de la sesión, pues pueden utilizar el chat para realizar sus consultas. Hasta el momento no se ha planteado ninguna, quizás sí porque se ha quedado todo más que claro. No sé si tienen alguna consulta, ahora mismo estamos en el momento de que la puedan realizar, o si no, pues daríamos por concluida la jornada. Vamos a esperar unos minutillos por si hay alguien que quiere realizar alguna consulta. Bueno, pues parece, Manuel, que no tenemos nada, así que muchísimas gracias a todos por su participación. Dar las gracias a Manuel por haber estado esta mañana con nosotros y bueno, pues emplazarle al próximo 29 de septiembre, que será la siguiente jornada del ciclo de tips. Aprovechamos pues para desearles también que pasen un feliz verano. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós.